Buenas familia, tras varios vídeos sin salir, hoy reaparece la sección vídeos explicativos y volvemos con un tema muy interesante como es los despidos. Vamos a hablar de los despidos en este vídeo y en otros vídeos vamos a hacer creo que 3 porque es una materia bastante contundente y empezaremos hoy con lo básico, así que quedaros hasta el final porque es un vídeo bastante interesante. Partimos de los tipos de despidos, que son dos, el despido objetivo y el despido disciplinario. El despido disciplinario es aquel que se fundamenta en causas subjetivas, que son por causas del trabajador. Vaya, esas cositas que tú dices, este chavalito está mal de la azotea, ¿vale? Como el acoso sexual, desobediencia grave y reiterada o faltas al trabajo reiteradas. Por ejemplo, la jurisprudencia considera que 3 faltas consecutivas al trabajo son causa de despido disciplinario. Os pondré por aquí la lista que dice el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 54 que son causas de despido disciplinario porque son bastantes y por economía del vídeo vamos a ponerlas por aquí para que le podáis echar un vistazo, ¿vale? Además, esta lista no es una lista cerrada, puesto que los convenios colectivos pueden añadir otras causas de despido disciplinario que no están en esta lista del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Este despido disciplinario no conlleva ningún tipo de indemnización, puesto que es un despido por unas faltas que has cometido. Pasamos al despido objetivo. El despido objetivo se basa en causas económicas, técnicas, de la producción u organizativas y se regula en el artículo 53 y 54 del Estatuto de los Trabajadores. Las causas también las pondré por aquí en una lista porque son bastantes para que le podáis echar un vistazo, pero por ejemplo son cuando una empresa arrastre pérdidas, cuando haya cambios en el modo de trabajar, cuando por ese cambio de método de trabajo los trabajadores no se adapten al mismo o por causa mayor, entre muchas otras como están aquí. Por ejemplo, que un rayo caiga en la nave en la que trabajas o en la que tienes la empresa y por esa causa tienes que cerrar o hacer unas reparaciones, etc. En este caso podrás hacer un despido objetivo a tus trabajadores mientras que esa empresa no pueda seguir adelante o directamente cierre. Tengo que decir que estas causas son un poco, ya sabéis, son unas causas, por ejemplo, que el empresario o la empresa tenga pérdidas durante 3 trimestres consecutivos conforme a los 3 trimestres, los mismos 3 trimestres del año anterior. Es decir, una empresa que tenga 3 trimestres menos ingresos que el año anterior en el mismo periodo puede ser cualquiera, y además son pérdidas, o sea, son un decrecimiento de las ganancias que tampoco tiene que ser mucho, simplemente 3 trimestres y a la calle. La verdad es una causa de pero es lo que hay. Además son causas, muchas de ellas, que pueden ser creadas artificialmente por el empresario para así poder despedir al trabajador de su empresa. Por lo tanto, considero que algunas de ellas son unas causas que son muy livianas y fácilmente manipulables. Este despido conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado. Es decir, que si has trabajado 3 años, tendrán que indemnizarte con 60 días de salario. Es una indemnización bastante baja y además está limitado a 12 meses de trabajo. Para hacer un despido individual, un despido objetivo individual, tiene que cumplirse ciertos requisitos, como son entrega de la carta de despido físicamente, el preaviso del despido debe ser de 15 días como mínimo y se tiene que poner a disposición del trabajador la indemnización correspondiente en el momento del despido. Esta indemnización debe hacerse en el momento de la comunicación, no en el momento del despido efectivo, a no ser que la empresa diga que no tiene liquidez suficiente para abonártelo y se abonaría en el momento del despido. Este tipo de despido objetivo puede ser individual o puede ser colectivo. En el caso de que sea colectivo, se llamará expediente de regulación de empleo o ERE. Estos EREs se regulan en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y se pueden considerar como tal, es decir, un despido objetivo se considerará
colectivo cuando se despidan a las cantidades de 10 trabajadores en las empresas de menos de 100 trabajadores, cuando se despida al 10% de la plantilla en empresas que sean de 100 a 300 trabajadores o de 30 o más trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. Los requisitos de comunicación, de procedimiento, etcétera del ERE lo vamos a dejar para otro tema, para otro vídeo de despidos porque es francamente amplio. Lo vamos a dejar para otro vídeo que irá conjuntamente con otras figuras como son la extinción del contrato por causa del empresario, por incumplimiento grave del empresario. Pues bien, nos encontramos ante un despido. ¿Qué puedes hacer? Te voy a dar 3 consejos para poder llegar a buen puerto la reclamación de ese despido, es decir, la impugnación de ese despido. Primero, solicita la carta de despido. Debes quedarte con una copia y asegurarte de que esa copia sea exactamente igual a la de la empresa. Mira la carta con detenimiento, fíjate bien en los motivos, fíjate bien en las fechas y firma poniendo al lado de tu firma en grande que se vea bien no conforme. El segundo es fíjate bien en el tipo de despido que es, puesto que estos despidos, algunos de ellos tienen unos requisitos como preaviso de 15 días o puesta a disposición del trabajador de los 20 días o la indemnización de 20 días de trabajo, como hemos visto anteriormente, y si no se cumplen esos requisitos son una buena baza para impugnarlos. Tercero, busca asesoramiento lo antes posible para agotar el mínimo tiempo de plazo posible. Bueno, pues ya me han despedido, he acudido a un abogado y el abogado me ha dicho que es posible recurrir ese despido. ¿Qué hacer ahora? Lo primero que hay que mirar es cuánto plazo tengo. El plazo para impugnar un despido es de 20 días hábiles desde la fecha del despido, es decir, no desde la comunicación con la carta de preaviso de 15 días, sino con la fecha efectiva del despido. Si a mí me han dado una carta de despido el día 1 con fecha de despido el día 15, los 20 días comenzarán a correr desde el día 15 y no desde el día 1 que fue cuando me comunicaron el despido. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que para impugnar ese despido la ley nos obliga a hacer un acto de conciliación. Es un intento de llegar a un acuerdo con la empresa que se inicia con una papeleta de conciliación, que es básicamente como una demanda, y se termina con la celebración de la reunión ante el letrado conciliador. Este letrado conciliador al final emitirá un acta de conciliación. Puedes acudir a esta reunión con un abogado o sin él, pero se recomienda acudir con un abogado, puesto que las empresas saben mucho y te pueden hacer mal los cálculos o hacer otro tipo de jugarretas. En este acto de conciliación pueden suceder tres cosas. Primero, que la empresa no se presente y por tanto se tiene intentado sin efecto. La empresa no tiene ningún tipo de consecuencia legal por no acudir. Segundo, que la empresa se presente y no quiera llegar a acuerdo. En este caso es un acta sin avenencia. El letrado conciliador emitirá un acta de conciliación sin avenencia. El tercero de los casos es que la empresa se presente y quiera llegar a un acuerdo. En este caso, si se llega a un acuerdo a buen puerto, pues se emitirá un acta de conciliación con avenencia. Lo mejor que se puede hacer en estos casos, en los acuerdos, es que la empresa te ponga a disposición inmediatamente el dinero de la indemnización o de los salarios que se haya pactado en ese acto de conciliación. Este tipo de acto de conciliación es una pérdida de tiempo, puesto que las empresas ni siquiera se molestan en acudir y las que se molestan en acudir simplemente no quieren llegar a ningún acuerdo, puesto que no tienen ninguna consecuencia legal. Relación del punto 1 plazo y el punto 2 conciliación, pues que como tienes 20 días de plazo para impugnar el despido ante el juez, es la interposición de la papeleta de conciliación interrumpe ese plazo de los 20 días. Es decir, a mí me despiden efectivamente el día 1 y tengo 20 días de plazo, 20 días hábiles de plazo para impugnar o demandar a la empresa ante el juez. Entonces, si yo me quedan 20 días hábiles, si yo el día 3 pongo la papeleta de conciliación, esa papeleta de conciliación corta la prescripción y ya no siguen contando días hasta que no se haga el acto de conciliación. Si el acto de conciliación es sin avenencia, pues si el acto de conciliación, por ejemplo, es el día 10, pues empezará a contar los días que te queden desde el día 10 hacia adelante. Los días anteriores que pasan desde la papeleta hasta el acto no cuentan como plazo para impugnar la demanda. Es importante decir que la papeleta interrumpe el plazo durante 15 días, es decir, el acto de conciliación normalmente te lo ponen en esos 15 días,
pero si lo ponen un poco más allá por causas de agenda, tanto del CEMAC como tuya, si te lo ponen en el día 17, ten en cuenta que hay 2 días que no corta la prescripción, solo 15 días. Después del acto de conciliación, si no hay acuerdo, hay un acta sin averencia o es intentado sin efecto, se pondrá una demanda ante la autoridad laboral, ante el juzgado social del domicilio del demandante, del trabajador. Al finalizar este juicio, el juez decidirá si el despido es procedente, improcedente o nulo. Procedente. En este caso, el juez considera que el despido objetivo o el despido disciplinario se realiza por causas que realmente han ocurrido, es decir, que la empresa tiene razón y el trabajador está bien despedido. Improcedente. En este caso, el juez considera que no se han cumplido los requisitos y por tanto ese despido no está bien realizado y tiene el trabajador la razón. El despido improcedente tiene una indemnización de 33 días por año trabajado desde febrero de 2012 en adelante y de 45 días por año trabajado anterior a esa fecha. Es decir, si tú trabajas desde el 2000, pues del 2000 al 2012 tendrás 45 días de indemnización por año trabajado y a partir de febrero de 2012 en adelante pues tendrás 33 días de indemnización por año trabajado. O la incorporación del trabajador de nuevo a la empresa en vez de pagar la indemnización, con el pago, por supuesto, de todos los salarios de tramitación, es decir, los salarios que debería haber cobrado el trabajador desde el despido hasta la sentencia o hasta la reintegración al trabajo. La elección de pagar la indemnización o reintegrar al trabajador en su puesto es del empresario en los casos de despido improcedente. Despido nulo. En este caso, el juez considera que se dan unos ciertos requisitos, son unas características especiales que además de darle la razón al trabajador, pues hace que el trabajador tenga la opción de elegir si quiere ser indemnizado con la misma indemnización anterior, los 33 días por año trabajado y los 45 días por año trabajado, o reintegrarse en la empresa a trabajar. Normalmente los trabajadores en este caso en una empresa de la que han despedido no quieren volver a trabajar y eligen la indemnización. Pero en el caso del despido nulo, la elección no es del empresario sino del trabajador. Si el trabajador elige reintegrarse en la empresa, tendrían que pagarle obviamente los salarios de tramitación que hemos hablado antes, los salarios que debería haber cobrado si no hubiera sido despedido. Bueno familia, aquí dejo el vídeo porque este vídeo se nos va a hacer larguísimo y voy a hacer por lo menos si no más, 3 vídeos del despido. Como he dicho antes, uno que va a llevar ERE y otros como la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario. Y voy a hacer el segundo después de este, que será la semana que viene, que son las causas por las que consideraremos un despido improcedente o un despido nulo o directamente un despido procedente. Así que familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.